Ni para el que mala cara. No, ya. Bueno, entonces, vamos a hablar de la recopilación de Felipe II sobre las nuevas leyes de Castilla. Entonces, acá tenemos un elenco, unos narradores súper importantes, que es Felipe, Esteban, Julián y pues Juanchito. Nuestro primer podcast de la clase de civil, entonces vamos a aprovecharlo y vamos a sacarle el jugo. Entonces, bueno, Juanchito, tú qué nos vas a hablar de la bibliografía de Felipe II, cuéntanos bien quién fue, o sea, qué hizo ese man, quién es. Listo, pues el rey Felipe II, pues también era conocido como Felipe el Prudente, pues obviamente es muy explanatorio por qué se le decía prudente. Él era un monarca que tomaba una acción que cuando gobernaba era muy restringido y siempre tomaba el consejo de sus aliados, pero bueno, etcétera. Em, Felipe nació el 21 de mayo de 1527 en la provincia de Valladolid, en España. Es, Su padre es el rey Carlos I, emperador del Santo Imperio Romano y de España. Su madre, la reina Isabel de Portugal, era la infanta de Portugal, lo cual le permitió unificar ambas familias reales, la española y la portuguesa, para que España fuera el país más poderoso del continente europeo y del mundo. Algunos otros títulos que el entonces príncipe Felipe ostentaba era el ducado de Milán, el, el reinado de Inglaterra como rey cónyuge por su matrimonio a la reina María. Este fue un reinado muy corto y después, un año antes de tomar la corona española, fue el soberano de los Países Bajos. Ya después de 1556, este tomó la corona española de su padre, el rey Carlos I, y unificó las coronas portuguesas y españolas. Y eso es todo, eso es Felipe II. Bueno, pues podemos ver que fue un tipazo, ¿no? O sea, todos los títulos monárquicos que alcanzó a tener, o sea, fue un tipazo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el desarrollo, o sea, qué es prácticamente la recopilación de las leyes de Castilla. Entonces, vamos con Felipe, que nos va, la moto, perdón, nos va a aportar un poco sobre este desarrollo. Entonces, cuéntanos, Felipe. Listo, gracias Daniel. Sí, yo les voy a hablar un poco acerca del desarrollo. Entonces, voy a comenzar por cuándo se publicó. Esta se publicó en 1567. Entonces, la nueva recopilación de leyes de 1567 fue ordenada por el rey Felipe II, que como mi compañero Juancho nos comentaba, fue un personaje muy importante. Entonces, principalmente, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo era unificar y armonizar la legislación en todo el territorio de la monarquía española. ¿Para qué? Para poder recoger todas las leyes y normas aplicables en ese momento. Este fue un código legal español que regulaba la vida en las colonias españolas en América. Fue una actualización y una consolidación de las leyes y regulaciones anteriores y estableció normas para la administración de justicia, la propiedad de tierras, la religión y la vida social en las colonias. La recopilación de leyes de 1567 tuvo un impacto significativo en la vida y en cómo se organizaron las colonias españolas en América y sirvió también como un modelo para otros países europeos con colonias en el Nuevo Mundo. En este se estableció la autoridad del rey español como el único legislador y el poder judicial en manos de los tribunales coloniales. Además, la recopilación de leyes regulaba la vida social y religiosa en las colonias, incluyendo las prácticas religiosas y la conversión de los habitantes de indígenas al cristianismo. Esta recopilación de leyes también estableció normas para la propiedad de tierras y la distribución de tierras a los colonos españoles. Para dar continuidad al desarrollo, le doy la palabra a mi compañero Julián. Julián, chao. Bueno, entonces, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Entonces, yo les voy a hablar de un poco de los rasgos generales de, de esta nueva recompilación de leyes. Entonces, pues, ya con esta gran contextualización que nos dio Juanchito y Felipe,
podemos sacar varias ideas principales, entre ellas, pues que bueno, el documento consta de 4 libros y contiene leyes sobre una amplia variedad de temas. Entonces, podemos, entre esa amplia variedad de temas, agarrar desde el derecho civil y mercantil hasta leyes criminales y penales. Y digamos que algunos de los temas más interesantes que incluyen pues esta nueva recopilación es la organización de los tribunales, el derecho de propiedad, los contratos comerciales y también, que es muy, muy clave y que es muy característica de esta nueva recopilación, es la protección de los derechos pues, de los ciudadanos. Entonces, si quieres, vamos a continuar contigo, Franquito, Bueno, y ya después vuelvo yo con los aspectos negativos. muy amable. Pero bueno, entonces, dicha recopilación fue, o sea, bastante importante en su época, o sea, 1567. Tuvo un gran impacto en Europa y pues en las colonias españolas aquí en América Latina. Y es tanta su importancia que actualmente se pueden ver lo que pactaron, por ejemplo, que son los contratos comerciales, los derechos de la propiedad, la protección de los derechos de los ciudadanos. O sea, ese fue el impacto que tuvo que actualmente, en 2023, se sigue viendo esa recopilación de leyes. Entonces, no sé si alguien más quiere agregar algo. Felipe, Esteban, ¿alguien más quiere agregar algo? Bueno, yo quisiera agregar que, así como tú lo mencionaste, muchos países de América Latina como que adoptaron dicho ordenamiento propuesto por estas leyes dentro de sus legislaciones, como tú lo mencionaste, y asimismo han perdurado hasta la actualidad. Se puede decir también que pues fue como el de los primeros intentos de unificar y pues se armoniza la legislación en un territorio pues que todos conocemos era muy vasto y muy diverso y aún lo sigue siendo. Es decir, que que se puede concluir que tuvo una relación directa con el derecho europeo y pues todo el mundo en lo que hoy se siente en América. No, Eh, total. Dale, así sí, es, perdón. ¿Ah, ya? así No, es. total, o sea, es que fue tan importante que su influencia se siente actualmente está en el derecho civil y mercantil español, entonces imagínese esa influencia que tuvo. Bueno, ahora vamos con los aspectos relevantes de dicha recopilación. Entonces, pues creo que son 10, ¿no? Creo que Felipe vas a hablar de ellos y pues son 10 los aspectos. Entonces, cuéntanos qué aspectos relevantes tiene esta recopilación y qué dice. Sí, Daniel, entonces principalmente nos vamos a enfocar en 10 aspectos relevantes. Yo voy a hablarles de 5, de los 5 primeros, y mi compañero Esteban va a darle continuidad. El primer aspecto es que la autoridad del rey español. La única autoridad era el rey. Y este se puso como el único legislador. Pero el poder judicial estaba en manos de los tribunales coloniales. Como segundo aspecto, tenemos la regulación de la vida social y religiosa. La recopilación de leyes logró regular la vida social y religiosa en las colonias, tal como también la organización, incluyendo las prácticas religiosas y la conversión de los habitantes de indígenas al cristianismo. Un tercer aspecto es el tema de la propiedad de tierras, que hoy en día lo vemos y es muy necesario y es algo que si no existiera, pues no habría orden. Y en este, la recopilación de leyes estableció las primeras normas para la propiedad de tierras y la distribución de tierras a los colonos españoles. El cuarto aspecto relevante fue la esclavitud. La recopilación de leyes permitió la esclavitud de los habitantes africanos y la explotación de los trabajadores indígenas. Como quinto aspecto relevante del cual les voy a hablar es la interpretación inconsistente. La aplicación de estas leyes en la práctica a menudo fue inconsistente y dependía mucho de la interpretación de los jueces locales y las autoridades coloniales. Esteban, le dejo seguir con los siguientes aspectos. Así es, Juan Felipe, no, pues dando como un contexto lo tuyo, es increíble lo del tema de la propiedad de tierras, de cómo se establecieron por parte de estas leyes como cierta propiedad y distribución a la tierra, pues a los colonos españoles. Bueno, voy a seguir. El sexto aspecto es que
tenía cierta crítica por la limitación a la libertad individual y a la justicia, puesto que, como tú lo mencionaste en el ítem, estaban esclavizadas las poblaciones indígenas y africanas. Como séptimo aspecto, es que esto fue como un modelo que se generó para otros países europeos, puesto que esto instauró en estos mismos, dentro de sus colonias del Nuevo Mundo, el sistema que establecía. Como octavo aspecto, fue el reflejo de la época y posición del poder de España. Las leyes que se instauraron en 1567 fueron un reflejo para la época ya creada y la posición de España en el mundo. El poder que ellos tenían era algo increíble. Como noveno aspecto, se encuentra que fue un documento y sigue siendo un documento históricamente hablando muy importante, ya que pues no solo reflejaba ciertas características relevantes para otras colonias o países del Nuevo Mundo, como lo mencioné anteriormente, sino que también reflejaba cierta importancia dentro del marco o la estructura social, política y jurídica de la época. Y finalmente, como décima atribución, fue el impacto significativo en la organización y la vida de las colonias. Como se sabe que tuvo cierta relevancia para otros países europeos, de igual forma lo tuvo para las colonias españolas ya instauradas en América. No sé si alguien quiera continuar con los aspectos negativos, Franco. Bueno, como bien sabemos, no todo es bueno, no todo es color de rosa, sino que todo tiene sus aspectos negativos, ¿no? Entonces, pues, Juliancho, yo creo que tú eres el indicado para hablar de esos aspectos negativos. Entonces, cuéntanos. Bueno, entonces, muchas gracias ahí, Franquito, por darme el honor. Y bueno, entonces voy a empezar con, pues no la parte oscura de esta recopilación de leyes, pero lo que le faltó, el sinsabor de esta recopilación. Y como nosotros tenemos ese componente crítico y que lo vemos obligatorio al investigar de esta recopilación, pues eh, vemos que en la aplicación de estas leyes, en la práctica, a menudo fue como inconsistente, por decirlo así, y dependía más de la interpretación de los jueces locales y de las autoridades coloniales. Esto quiere decir que no se dependía tanto de lo que dijera la nueva recopilación de leyes, sino se dependía más de cómo un juez, no sé, un juez, digamos, Juanchito es juez, y Juanchito lee la nueva recopilación de leyes, pero Juanchito la lee con un juicio distinto a como lo podría leer, no sé, Esteban. Entonces, eso hacía que, o creaba que, creaba huecos legales y huecos en la misma recopilación, y no solo en la recopilación, sino que se veían reflejados pues socialmente y jurídicamente. Además, digamos que esta recopilación de leyes también fue criticada por limitar la libertad individual. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, si nosotros nos ponemos a ver históricamente, la base estructural o la base social de toda estructura social siempre ha sido la familia. Y la nueva recopilación, un dato curioso es que está muy alejada del término familiar, sino está más acercada al término, pues, netamente individual y jurídico. Entonces, o sea, individual jurídico, ¿a qué me refiero? Y sin enredarme, porque creo que me estoy enredando, es que, por ejemplo, no se tomaba la familia, digamos, como una clasificación directa de cada, me explico, así como, por ejemplo, en derecho romano que estamos viendo, entonces está el pater familias y toda la vuelta, en la nueva recopilación no era así. ¿Por qué? Porque se centraba más en el tema comercial, se centraba más en, pues, en el derecho mercantil y dejaba un poco al lado esto. Esto creaba huecos, digamos, en la estructura familiar y por lo tanto la estructura social de, pues, de España en ese momento. Entonces, otra cosa que es muy importante y la voy a tomar como un ejemplo es que también había, digamos, como la injusticia para las poblaciones indígenas y africanas esclavizadas y las jurisdicciones de estas mismas. Entonces les voy a poner un ejemplo. En Colombia, el artículo 146 de la Constitución Política dicta que en resumidas cuentas, que la Constitución Política está sobre encima de cualquier jurisdicción, pero que hay minorías, hay comunidades indígenas, comunidades africanas, que tienen sus propias jurisdicciones y sus propias costumbres. ¿Esto qué hace? Que básicamente haya como una brecha
pero siempre manejando una estrecha relación entre la jurisdicción primera y la jurisdicción, digamos, de los indígenas. Entonces, esto fue muy clave y fue un error muy grande que tuvo esta nueva recopilación, porque se limita totalmente las jurisdicciones de las poblaciones indígenas y africanas, no como, por ejemplo, o sea, me explico, si esta nueva recopilación hubiese tenido el artículo 246 que hoy tiene nuestra Constitución, hubiese sido espectacular. ¿Por qué? Porque hubiese implicado un avance, digamos, entre las colonias españolas y entre la misma España. Entonces, siento que fue como un retraso histórico, digamos, de evolución en la humanidad. Y también, pues, aclarar que el documento consta de 4 libros, contiene leyes sobre una amplia variedad de temas, desde derecho civil, mercantil, hasta leyes criminales y penales. Y siempre tener en cuenta que esto fue, digamos, una recopilación de leyes post, después de el descubrimiento de América. Y un dato curioso, por decirlo así, es que no, perdón, esta recopilación de leyes nace en 1567 y muere hasta 1745. Es decir, más de 2 siglos tiene de vida esta nueva recopilación. O sea, ya ustedes imaginarán la importancia de la misma. Bueno, Entonces, aspectos negativos, la nada más. discriminación de los pueblos indígenas y la regulación de la esclavitud. Es un tema terrible que yo creo que llega actualmente y pues da mucho de qué hablar, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de terminar. Entonces, Juanchito, ¿nos quieres colaborar con la conclusión de la recopilación? Por Sí, favor. dale. Vale. Pues lo que podemos tomar de esta recopilación de leyes es que fue una de las piedras angulares en la historia del derecho español. ¿Por qué? Porque esta intentaba homogenizar, como hacer todo más igual y más fácil la aplicación de la justicia en los territorios que España controlaba en el momento, las colonias y los diferentes territorios europeos que pues España controlaba. Y también se puede resaltar que en esta recopilación de leyes, los juristas que la redactaron intentaban marcar fuertemente el poder de la monarquía, ejerciendo o poniendo que el rey era el legislador supremo y que solo los jueces tenían el poder de, pues, interpretarlo de una forma muy limitada, pero que solo el único que podía cambiar las leyes era el monarca, siendo este Felipe II. Ya, perfecto, ya esa conclusión estuvo buenísima. Bueno, ahora nosotros de mañana, los que estamos presentes en la clase, les traemos un juego, ¿no? Que es el Kahoot. Entonces, pues ya háganle caso a nuestras personas de mañana y pues gracias por habernos escuchado. Ese es nuestro primer podcast, entonces gracias a todos. Gracias, Franco, gracias a todos. Gracias.